empezamos a salir de la glaciación última con un calentamiento y los bosques florecen porque el frío, algo que tampoco todo el mundo sabe, es que el efecto adverso del frío sobre la vegetación e indirectamente sobre la fauna que depende de ella es más notable por la sequía que provoca que por el propio frío. De tal modo que empezaron a desarrollarse, al aumentar el clima, a hacerse más cálido, a hacerse más húmedo, aparecen pastizales, bosques, una fauna, y eso es lo que permite a los cazadores-recolectores vivir. Hacia 13 milenios antes del presente, las primeras culturas empiezan a ser, por lo que parece, instalaciones sedentarias, pero que no implican todavía una práctica agrícola, sino que es un mecanismo de control del territorio a partir del cual viven, de defensa del territorio a partir del cual viven. Y esta bonanza, una bonanza que con estos altibajos dura hasta nuestros días, hay que decir que nosotros vivimos en una burbuja de bonanza climática y las civilizaciones que conocemos, las civilizaciones vivas, se han desarrollado bajo una burbuja de bonanza climática y no hubieran sido posibles en algunos de los otros episodios anteriores donde la especie humana, por decirlo en castizo, las pasó mucho peor, ¿no? Y hacia 12,8 milenios antes del presente se produce una bajada brusca de las temperaturas, un periodo de frío y sequía que se conoce como Younger Dryas en inglés. Y se da nombre a ese periodo debido a que en estratos donde no correspondía, que debían ser cálidos en principio, que lo habían sido inmediatamente antes, empezaba a aparecer una hierba ártico-alpina que se llama Dryas octopétala. Y por eso se llama ese periodo con ese nombre. Conforme se ha ido constatando con la evidencia arqueológica y todo tipo de evidencia los momentos en que ha ido surgiendo la agricultura en distintas partes del mundo, ha habido un fenómeno que es que se ha ido retrasando, vamos a ver si lo digo bien, alejando, para decirlo con más precisión, alejando la fecha de inicio de la agricultura. Es decir, mayor investigación, más temprana es el inicio. Y se da como telón de fondo este episodio de frío y sequía como el que disparó la necesidad de desarrollar la práctica agrícola. Porque esa sequía súbita les hizo recapacitar y tener que buscar un sistema que les permitiera alimentarse en unas circunstancias ambientales menos favorables. Es curioso porque los cazadores recolectores, no me puedo extender en ello, pero es muy interesante, tenían mejor dieta y salud que los agricultores primitivos. La agricultura es un mal invento, por lo menos en origen, porque la vida de muchas poblaciones de cazadores-recolectores, los mejor estudiados son aquellas poblaciones de cazadores-recolectores que han llegado hasta la actualidad, como los Kun en África, otras poblaciones que se han estudiado antes de que adquirieran hábitos distintos, a que absorbieran hábitos de otras culturas. Y tenían que desplazarse constantemente para estar allí donde había alimentos en cada momento. Pasaban algo de hambre al final de la estación seca
pero la tensión sanguínea disminuye con la edad, el colesterol es el más bajo observado en ninguna otra población del mal llamado mundo civilizado, no tenían caries dental, muy pocas enfermedades. Y con el invento de la agricultura lo que se inventa es un sistema de producir más alimentos por unidad de superficie, pero con mucho más trabajo por caloría alimentaria consumida. El agricultor tiene que sudar lo que come mucho más que el cazador-recolector. El cazador-recolector a lo mejor tenía que hacer 6 kilómetros solo para proveerse de agua, ¿no? Pero eso le mantenía en una forma espléndida, no había obesidad y tenían tiempo libre. En los análisis de tiempos que se han hecho en algunas de estas poblaciones, realmente estas comparaciones son difíciles, pero para entendernos no trabajaban más de 2 o 3 días a la semana para comer. Y comer era prácticamente todo lo que hacían. No tenían casa, no tenían problemas de alquileres ni de desahucios. Con el invento de la agricultura se almacena en lugar de compartir y llevar. Es decir, estos grupos de cazadores-recolectores eran mucho más vegetarianos de lo que nosotros imaginamos. La caza era la excepción. Pero el 70% así de las calorías en muchas de las poblaciones estudiadas, excluyo por supuesto a aquellos que viven los lapones o cosas que no tienen otra opción, pero en muchas poblaciones más del 70% de las calorías eran productos vegetales, sobre todo productos secos que permitían transportarse sin llevar mucha carga a cuestas, y la caza tenía que ser consumida por todo el grupo cuando se presentaba la ocasión, pero no tenían ningún método de atesorarla. Empieza entonces, al almacenar, empieza el dueño del almacén a quedarse con más el que no es dueño del almacén. Es decir, ahí empieza la oportunidad de que unos reciban más que otros. Aparece la obesidad y el hambre en los pobres. Es decir, aparece ya un hambre que es estructural, como dicen ahora los economistas. No es ocasional al final de la estación seca, sino es lo que hay. Aparecen las hambres catastróficas, las hambres bíblicas, porque al depender principalmente de una cosecha mayoritaria, al principio de la etapa agrícola, la diversidad de cosechas es muy limitada, viven básicamente del trigo, del arroz o del maíz, y si falla esa por plaga o sequía, es una hambre catastrófica. Al ser la dieta mucho, porque los cazadores-recolectores tienen una dieta muy variada. No en el sentido del menú largo y estrecho que ahora dicen los cursis, sino que lo que comían hoy no era lo mismo que comían mañana, ni lo que comían dentro de 2 semanas. Es decir, iban de un sitio a otro y al final, el resultado final, era eso que se recomienda en todos los libros sobre la dieta, que es tener una dieta lo más variada posible. En cambio, al depender de una cosecha principal, la dieta se hace extraordinariamente monótona. Sobre todo los estratos más pobres de la población, pues o solo tienen arroz, o solo trigo, o solo cebada, que en su momento. Al haber dietas sesgadas, aparecen enfermedades carenciales, porque la distribución de los nutrientes esenciales, minerales y vitaminas, no es uniforme en todos los alimentos. La forma precisamente que tenemos de recibir todos los minerales y vitaminas que necesitamos es tener una dieta variada. Si empezamos a comer solo una cosa, pues las probabilidades de que estemos careciendo de ciertas vitaminas esenciales y minerales es alta. Y se institucionaliza el consumo de alcohol. En
En Babilonia había hasta 27 clases de cerveza, según los registros, ¿no? Era una forma, tenía una función distinta de la de ahora, es decir, era una forma de pago por trabajo, era una forma de alimentación y era una forma de consumir líquidos que no estuvieran contaminados. Por un lado, a una presión demográfica, de pronto una población que vivía más o menos en dimensión acorde con los bosques y los pastos y la fauna de la que tenían acceso, de pronto se encuentran constreñidos por una crisis climática a tener que alimentarse con menos espacio. De manera que es una respuesta al cambio climático, de tal forma que, en contra de lo que se podría parecer que fue que los inventos fueron por delante del asunto, ¿no? Los inventos vinieron a rastras de la necesidad. El principal inconveniente de la agricultura era para la espiral demográfica. La agricultura es perversa en el sentido de que necesita mucha mano de obra y eso estimula enormemente la natalidad. Y la natalidad aumenta la demanda de alimentos, la demanda de alimentos presiona sobre la mano de obra y se convierte en una infernal espiral demográfica.